Bienvenidos, bienvenidas al escenario político. El diálogo, la confusión y la voluntad. La política naturalmente se nutre del diálogo. El diálogo entre las partes es lo que se impone para tratar de llegar a los mejores acuerdos y a partir de ahí avanzar en ciertas definiciones, en ciertas medidas. En tiempos de grieta como este, el diálogo se dificulta, sin embargo sigue existiendo. Es decir, tenemos ahora en el gobierno nacional y provincial al Frente de Todos y su oposición en Juntos por el Cambio, y en Bahía Blanca a Juntos por el Cambio gobernando y a la oposición del Frente de Todos. Vamos a enfocarnos en el tema puntualmente local. Hubo un arranque de año bastante difícil, crítico por la situación que todos conocen, que se dio en el Consejo Deliberante, las diferencias que hubo y las diferentes maniobras políticas para tratar de que se apruebe o que no se logre aprobar un aumento del boleto colectivo. Y ahí se generaron, toda una serie de tensiones. ¿Hubo diálogo? Sí, hubo diálogo. Sin embargo, evidentemente en ese diálogo algunas interferencias, quizás algunos cortocircuitos o malos entendidos. Existe la convicción entre los concejales del oficialismo de Juntos por el Cambio de que el Frente de Todos, en la famosa sesión donde se reemplazó de manera sorpresiva a la concejala Esquieda, existe una convicción en Juntos por el Cambio de que el Frente de Todos iba a dar quórum, a diferencia de lo que había hecho la semana previa. Hubo negociaciones en el medio, hubo conversaciones y la idea de que el Frente de Todos finalmente se iba a prestar a discutir el tema en el recinto. Y creen en Juntos por el Cambio que ese acuerdo no se respetó y a partir de ahí sí se produjo esa famosa maniobra del reemplazo. En el Frente de Todos, en cambio, entienden que nunca hubo tal acuerdo, que sí, por supuesto, hubo conversaciones y negociaciones, pero que nunca existió un acuerdo en tal sentido. Entonces, evidentemente, aquí hay un diálogo que no resultó del todo fructífero porque las partes quedaron unas creyendo una cosa y las otras creyendo otra. Incluso esto se dio a nivel ejecutivo. Los máximos referentes en Bahía Blanca de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, que son el intendente Héctor Gay y Federico Susbieles, tuvieron algunas conversaciones esos días polémicos donde se decidió aumentar el boleto en el Consejo. Bueno, el dirigente peronista se había comprometido a dialogar a nivel provincial y a nivel nacional para tratar de conseguir más subsidios para Bahía Blanca con el objetivo de atenuar la suba, de evitar una suba por los próximos meses o por lo menos de atenuarla. Ese diálogo, prosperó, según trascendió con el intendente Héctor Gay, avanzaron esas conversaciones. Sin embargo, lo que se entiende desde el municipio es que lo que se confirmó que va a haber como aumento de subsidios para los próximos por lo menos 4 meses, es decir, por lo menos hasta el mes de abril inclusive, es un aumento que está contemplado en la proyección que se hacía en la evaluación de costos que promovía un aumento. Es decir, cuando se hizo el estudio de costos para los próximos meses en Bahía Blanca ya se incluía una presunción de aumento de subsidios en un determinado nivel. Buena parte de esos subsidios que se preveía que iban a aumentar se confirmaron para los próximos tiempos, pero ya están contemplados en el proyecto. Es decir, no hay, desde el oficialismo entienden que no hay subsidios adicionales que permitan, por lo menos en este momento, atenuar esa suba, que esa suba del boleto colectivo había que darla para no desfinanciar al sistema y no desfinanciar a las empresas. Evidentemente, ahí también hubo un diálogo, hubo un intento de diálogo, pero hubo alguna especie de confusión, porque unos interpretaron que el gobierno municipal iba a pisar esa medida de aumentar el boleto por lo menos por un tiempo, por lo menos por aproximadamente 30 días, y desde el gobierno municipal interpretaron otra cosa, que había que resolverlo lo más rápido posible y que en todo caso, si venía un aumento adicional de impuestos, de subsidios, ahí se vería la manera de que no haya nuevas subas en el boleto colectivo, pero ya pensando más que nada en mediados de año, porque hay una cláusula de ajuste automático para el 1 de julio. Si los subsidios llegaran a aumentar de manera considerable en los próximos meses o más cerca de esa fecha de mitad de año, quizás esa cláusula de ajuste automático no se ejecute o la suba no sea en el nivel de la inflación, sino un poco menos. Es decir, existe el diálogo, pero también existe evidentemente en ese diálogo alguna confusión. ¿Existe y seguirá existiendo diálogo fluido entre los principales referentes del oficialismo y de la oposición en Bahía Blanca? Sí. ¿Está dañado ese diálogo en este momento? Sí, está muy dañado. ¿Existe una voluntad de las partes de mejorar esos canales de diálogo y de mejorar la fluidez en esos intercambios? Sí, existe la voluntad. Ahora la pregunta final es, ¿existe la voluntad de cada una de las partes de comprender efectivamente cuáles son los intereses y las necesidades de cada uno de ellos? Bueno, esa es la pregunta que no tiene respuesta. En definitiva, también es lo que vemos habitualmente en la política, en Bahía Blanca, en Argentina y en muchos otros países, no solo ahora, sino también en los últimos años. Vamos a ver qué pasa con esto. Nos encontramos el próximo sábado en un nuevo escenario político.